Ahí está. ¿No? Ahí está. Bueno, buenísimo. Las cotorras, la borracha. Ah, estas vienen así, borrachitas. Bueno, hoy vamos a ver. Basta. Me siento como esa señora, la del fondo. Encima te puso adelante, o sea, la tengo acá, la borracha. Bueno, hoy vamos a ver músculo. Ya vamos a empezar a realizarnos un poco lo que nos compete. Sí, lo puedo preparar. Bueno, la de presencial se callan o se van afuera, loco. Lo llevo al colegio judío de acá de la. Bien. Bueno, ¿ahí lo ven bien ustedes? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, como había dicho, vemos los músculos. ¿Y qué son los músculos? Empecemos por ahí. Son tejidos que tienen la capacidad de contraerse y relajarse. ¿Sí? El cuerpo humano tiene más de 600 músculos de tipo rojo y cuya masa total equivale al 40% del peso del cuerpo. Bien, seguimos. Tenemos las formas musculares, ¿sí? Los músculos adheridos al esqueleto, músculo esquelético, presentan diversas formas y tamaños. La forma de un músculo determina el efecto que tienen en las distintas posiciones de estiramiento, ¿sí? La disposición de las fibras musculares con relación al tendón o a la aponeurosis, que la aponeurosis sería la membrana fibrosa, que es similar a un tendón plano y ancho, que sirve para insertar músculo en huesos y otros músculos a fascia. Eso sería la aponeurosis. La cual determina la potencia muscular relativa a un rango de movimiento del músculo en cuestión. Esto también se refleja en la tolerancia del músculo al estiramiento. Ejemplo, acá tenemos los ejemplos, los músculos delgados y alargados, como el sartorio o el músculo gráciles del muslo, que estos musculitos presentan varias células musculares dispuestas en serie, que serían fibras musculares en filas una detrás de otra, eso sería en serie, ¿sí? Una detrás de otra. De modo que el músculo se puede acortar hasta un 50% durante la contracción. ¿Sí? La clase pasada también vimos lo que era la contracción. Eso significa también que el músculo puede tolerar estiramientos pronunciados sin producir daño. Sí, o sea, acá es muy importante tener en cuenta cuáles son esos músculos, o sea, cuáles son los que tienen la forma de delgado y alargados, y estar tranquilas que tienen mucha tolerancia, ¿sí? A veces a uno le pasa que está en una posición y dice, no, me voy a romper, la típica, me voy a romper, me voy a romper, y la verdad que hay músculos que toleran bastante. En este caso tenemos el ejemplo de sartorio, que les puse la imagen. Ay, el sartorio, ¿sí? Creo que ustedes se ve medio, acá se ve mejor, ¿ven? Se ve mejor en la imagen, el dibujito. Es como la. Sí, exacto. ¿Sí? Y el sartorio sería, forma una. ¿Ven que es como en serie? Es como una especie de. Una especie de tirita o banda elástica, por digamos, que tiene como varias tiritas juntas. ¿Sí? El sartorio es un músculo que lo estiramos constantemente cuando hacemos ¿qué? Cuando hacemos un split, por ejemplo. ¿Sí? Constantemente lo estamos tirando además del psoas. Bien, entonces el saltorio que sería forma una banda estrecha que cruza la pierna oblicuamente desde la cadera hasta la rodilla, originándose en la espina ilíaca anterior superior y insertándose en la tibia proximal, que sería pata de ganso. Entonces, nos dice que se cruza de la pierna oblicuamente, o sea, oblicuo, el oblicuo está en esta zona del rollito,
Y nos dice que sale desde la cadera, desde la cresta ilíaca, ¿sí? Esto sería la cresta, el huesito este que tenemos acá, eso es la cresta. Entonces, hace este recorrido como el dibujito, viene por acá, por acá, por acá, por acá, y la pata de ganso es esto. Ven, este como el costadito, esto acá es pata de ganso, que a muchas chicas les duele mucho cuando estiran el melo, cuando hacen cuarta, les estira mucho, ¿sí? Entonces, el sartorio sería esto, ¿sí? Y si lo pensamos, si lo analizamos y recordamos, en todo lo que es cuarta, segunda, tira bastante. Pues. Nosotros pensamos que solamente es como el cuádriceps, y nada, también está incluido este musculito. Entonces, este musculito tiene mucha tolerancia al estiramiento, ¿sí? Así que no tenemos por qué tener miedo, ¿sí? Bien. Y el sartorio es un musculito que está en una zona tan complicada, digamos, que no hay muchos ejercicios como para estirarlo. No sé si, ay, bueno, ¿cómo estiro el sartorio? Y no hay muchas posiciones, hay un par, que por ejemplo, si yo estoy acá derechita, ¿sí? Si yo estoy acá derechita, ¿estoy estirando el sartorio? Y la verdad que no, porque ¿desde dónde viene el sartorio? Viene desde acá, hace como esto, como que envuelve, ¿sí? Entonces yo lo que tendría que buscar es esto, como ir aunque a un lateral, ¿sí? Voy como a un lateral y de ahí voy a sentir, de hecho voy a sentir que me tira un cachito y es como un dolor, no es un dolor de sufrimiento, es un dolor raro, siento que algo me está estirando, ¿sí? Entonces, una de las formas para estirar el sartorio, que lo hacemos bastante cuando hacemos cuarta, se ve bien, tengo todo el espacio, pero yo ahí, chiquitita, siempre. Bien, cuando yo estoy acá, yo les digo para estirar el psoas, acá, si yo le meto un lateral, ahí estoy estirando el sartorio. ¿Sí? Estoy acá, hago así, y ahí voy a sentir cómo me estira el musculito. Podría para acá. En un camello, y el camello, o sea, el camello una hace esto, pero ¿qué pasa? Está calzando y bueno, estás apretando, ¿sí? O sea, nosotros pensemos, si el musculito viene así, y yo hago esto, acá lo estoy apretando. Tengo que hacer lo opuesto. Es como una solita. Imagínense que es una soga que viene acá. Y si yo hago esto, Cuando estaba viendo el segundo del lateral, estás tirando. exacto. Todo lo que sea lateral, hace que se tire el sartorio, ¿sí? Y el sartorio es un musculito súper importante porque es como que tiene la función de rodilla. ¿Sí? O sea, en donde yo me lastimé, que puede pasar una distensión, un tironcito, porque puede pasar, no puedo bajar los brillos, o sea, no, me va a costar hacer esto, ¿sí? Esa es la función. Imagínense que es una cinta acá y lo que hace es estar insertado la pata de ganso y hace esto. Si lo cruzo, no se estira. Exacto, si lo cruzo no se estira. ¿Sí? Entonces, a veces pasa que cuando vamos a hacer cuarta, y que dicen, ay, no, me duele mucho acá, ¿sí? La pata de ganso. Hay muchas personas que tienen, así como lo hablamos en la clase pasada, de cosas que uno lo trae naturalmente. O sea, la elasticidad es como individual de cada cuerpo. Y a veces lo primero que hay que aflojar es la pata de ganso para seguir con todos los otros musculitos que intervienen en la cuarta. Y en este caso sí, me duele mucho la pata de ganso, obviamente le doy al gemelo, pero también le doy mucho al lateral para estirar el sartorio. ¿Entienden? ¿Sí? Pero no nos aloquemos porque no hay tantos ejercicios como para estirarlos. Bien, y después tenemos los músculos fusiformes, como el bíceps braquial, que también presentan una tolerancia razonable al estiramiento, puesto que sus fibras musculares están ordenadas principalmente en series. Igual que el sartorio, ¿sí? ¿Ustedes tienen el dibujito?
Miren, acá está el bíceps braquial. ¿Ven? Se llama bíceps porque son dos, ¿sí? Son dos musculitos. ¿Ven que acá en esta imagen se ve perfectamente que está como insertado el hueso? ¿Ven que hay como tuki y son dos que van insertados? ¿Es ¿Sí? interno y externo o es lo mismo? En realidad, todo esto está de la parte anterior, porque el bíceps braquial está acá, o sea, está acá, ¿sí? Acá. ¿Sí? Está acá, el bíceps. Y acuérdense que es bi porque son dos musculitos que están insertados, ¿sí? El tríceps son tres, por eso se llama tríceps, por ejemplo. La cabeza de Agus, bola. El mío también. ¿Sí? Sí, yo me acuerdo también, la primera vez que me dijeron eso fue como, no tiene sentido. Y les va a pasar que hay un montón de musculitos que tienen bi algo, tri, no sé qué, y entonces ya cuando tienen el bi y el tri, ustedes ya saben que son dos o tres musculitos que van insertados y que cumplen la misma función, ¿ok? Este no es el de mi. No, ese no es el bíceps. Bien, entonces, tenemos también el bíceps que nos permite estirar un montón. Lo mismo, no hay que tener miedo. ¿En qué momento estiramos el bíceps? En la parte de flexibilidad, ¿en qué posición podremos estirar el bíceps? En las puentes. En las puentes estoy estirando el bíceps. ¿Sí? No es que está decorativo, ¿sí? Lo estoy estirando el bíceps porque estoy como en esta posición. En una vertical, obviamente sí, en una vertical. Los estoy estirando. Bien. Ay, ¿por qué se me va? Bien, y como estábamos hablando recién, los músculos se clasifican según su forma, ¿sí? Que es como lo que estuvimos viendo recién, que es músculo esquelético. Músculos esqueléticos son los que van como en una especie de líneas, ¿sí? En series. ¿Ok? Sería músculo esquelético. Bien. Unos tienen principalmente fibras paralelas, estamos hablando, otras tienen fibras oblicuas. La forma y la disposición de las fibras musculares reflejan la función de cada músculo. Ejemplo, las fibras que asisten a los órganos que están entrecruzados. Por otro lado, los músculos penados, como el gasto medial del cuádriceps femoral o los flexores largos de los dedos, todos estos musculitos los vamos a ir viendo a medida que va pasando las clases, ¿sí? No es que lo vamos a dejar ahí colgado. Tienen varias fibras musculares dispuestas en paralelo, pues se insertan en el lateral de un tendón largo, lo cual les proporciona ese aspecto de plumas que se da el nombre de pena, que significa pluma en latín. Esto permite aplicar al tendón una potencia muscular considerable, pero hace que el músculo no acepte tanto alargamiento. ¿Sí? Acá están... Ay, se me va solo. Bien, y acá tenemos el ejemplo de los flexores largos de los dedos, ¿sí? Que los flexores largos de los dedos, o sea, acá está la manito, tienen ahí ustedes dibujitos, sí. Tenemos yo ya lo voy anticipando, esto sería cúbito y radial. Radial, como la antena de la radio. Radial, como una antenita de radio, cúbito. ¿Sí? Y ven que ahí está el musculito, flexor largo del pulgar, que sería este, y flexor largo de los dedos, que sería este. ¿Sí? Y hay algo muy, es una boludez, pero es como un truco de magia. Entonces cuando están así, el brazo relajado, y aprietan, el dedito solo se cierra. Wow, sí, sí, sí. El dedito solo se cierra, ustedes no tienen que hacer nada. A la contracción, ¿qué quiere decir? Al apretar, se genera como una flexión de los deditos. Sí, en el centro. Centro. Detalle. Bien, entonces, este musculito no se estira tanto. ¿Para qué necesitamos el alargamiento de este músculo? Lo mismo, lo usamos ¿para qué? Para los puentes, para las verticales, ¿sí? Igual, si bien en un puente
lo que buscamos más es apertura de axila, ¿sí? Pero ¿qué pasa? A veces pasa que hay chicas que entrenan mucho la fuerza, hacen pesa o por ahí hacen calistenia o algo así, y tienen toda esta parte de los flexores de los dedos, lo tienen muy acortado, muy atrofiado. Entonces es ahí donde necesito estirarlo, ¿sí? Comúnmente también podemos llamar a toda esta zona, lo decimos antebrazo, ¿sí? Como toda esta zona le decimos antebrazo, y formas de estirarlos, no es que hay muchísimas formas de estirarlo, una forma de estirarlo es agarrar los deditos, agarro y tiro para abajo, y es una forma de estirarlos. Esto mismo, pero aplicada en el piso, pongo acá, y hago esto, ahí también los estoy estirando un poquito, ¿sí? Sobre todo lo estiro más previamente a un puente si yo sé que o yo o esa persona lo tiene muy contracturado, contraído, sí, duro. ¿Sí? Bien, asimismo seguimos con los músculos penados, que acuérdense que los penados serían músculos tipo pluma. Toleran el estiramiento peor que los músculos fusiformes o en banda. Algunos músculos tienen varias partes, cada una de las cuales se puede estirar con distintos movimientos. Un ejemplo de este tipo de músculo es el deltoides. Es lo que recubre todo lo que sería mi hombro. Que tienen parte anterior, lateral y posterior. Este sí tiene, vieron que me preguntó hace un rato Vero si el bíceps se insertaba como adelante hacia atrás. El bíceps no, el bíceps está como en la parte anterior, y en este caso en el deltoides podemos ver que tiene las tres partes, ¿sí? Anterior, acuérdense que es adelante, lateral y posterior sería atrás. Cada una de las cuales se estira con un movimiento diferente de hombro, ¿ok? La flexión de hombro estira la parte posterior, mientras que la extensión estira las fibras anteriores. Entonces, la flexión de hombro estira la parte posterior, o sea, la parte de atrás, mientras que la extensión estira las fibras anteriores. Esto también lo podemos aplicar, este ejemplo de, por ejemplo, son tres, anterior, lateral y posterior. Hay varios otros músculos que también están así, puestos en distintas posiciones, entonces de acuerdo a eso yo también veo de estirarlos, o sea, no me quedo con una sola forma de estirar, sino que puedo buscar dos formas de estirar si yo veo que ese músculo tiene varias partecitas, ¿sí? Por ejemplo, el deltoides, que es esto que nos, que es esto que nos recubre, ¿sí? Una forma de la más común, la más sencilla de estirar siempre es esto, con una... Habíamos dicho abducción y abducción. ¿Por qué? Porque te abducen, que va para adentro. Entonces acá estoy haciendo una abducción, y acá, siempre que hago este estiramiento, el hombro intento de relajar. Siempre pasa de que lo estiran así, entonces acá genero toda una tensión y el cuello se está como contrayendo, y la idea es estirarlo para relajar, justamente, no para generar una tensión, ¿sí? Entonces, una de las formas puede ser acá, estirarlos. Tengo frío, calor. Otra de las formas para poder, ¿cómo se llama? Estirar el deltoides, a veces me puedo sentir una compañera y estirármelo, por ejemplo, como una variacióncita. Después, nos dice que ir para atrás y una flexión, ¿sí? Por ejemplo, acá una flexión puedo combinar y estirar también para estirar el tríceps, por ejemplo. Voy acá estiro un tríceps. Y acá, cuando voy a un lateral, ¿sí? O sea, siempre depende de la posición de mi cuerpo que otro músculo me estira, ¿sí? Entonces acá me estira el tríceps, también estoy estirando un poquito lo que sería el deltoides,
y acá le agrego un poquito de lateral, voy a sentir en los hombros, en este caso sería en el deltoides, voy a sentir como una presión, ¿sí? Y los niños también. ¿Eh? Sí, sí. Hay movimientos que yo quiero estirar una sola cosa, pero se estiran otros también. No es que solamente una sola cosa. Y el deltoides, ¿para qué lo necesitamos? ¿Para qué lo queremos? Lo mismo, para puentes verticales. ¿Sí? A veces puede pasar que tengo un deltoides por mucha masa muscular. Entonces eso hace que esté medio duro, atrofiado, cansado, fatigado. Entonces por ahí antes de un puentecito, lo estiro, ¿sí? Lo hago un poco de movilidad también de hombros, lo activo un poco, trato de combinar como todos los movimientos posibles que pueda hacer mi brazo también. ¿Sí? También, para atrás, por ejemplo, cuando estoy en la pared, yo tengo una pared, puedo ir acá atrás. ¿Sí? Y acá también me está estirando el bíceps, está funcionando un montón, pero también me está estirando un poco el deltoides, no solamente el bíceps. Cheru, ¿y la palma, tu palma, para qué lado está? Porque no se ve. La palma. Eso va a depender también de qué es lo que yo quiero, por ejemplo. La palma de las manos, si yo lo pongo arriba, voy a sentir un montón en mi bíceps. Si yo lo pongo palma de las manos y acá, yo tengo que implementar una rotación. Si yo me quedo acá, no me va a estar estirando. Yo necesito una rotación. Imagínense que acá el músculo está relajado. O sea, si yo tengo conexiones acá, ¿sí? Y yo estoy acá, no me está estirando. Yo necesito rotar para que haya la conexión estire. Piensa que es como una soga. ¿Sí? Si es una soga que está así, y si su posición natural es esto, no se va a estirar. Tengo que generarle como una tensión. Y la tensión la genero con la rotación. Ahora, palma de las manos para abajo, ¿qué va a hacer? Voy a tener como un pinchazo en el codo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la posición en este caso de mi bíceps es anterior. El músculo está colocado en la parte anterior. Yo hago esto, si bien estoy solamente girando el antebrazo, en este movimiento ya estamos girando todo, de este hombro. Entonces, este deltoides estaba acá alargado, y ese tríceps, como que hacen como que se tuerce, como que se está torciendo. Y voy a sentir como un tironcito, un pinchacito en el codo. En el codo. ¿Está bien o está? Es que está mal hecho porque lo que nosotros buscamos es que es estirar en este caso el bíceps y el deltoides. Entonces, acá no estamos, o sea, no estamos estirando ni el bíceps, el tríceps tampoco, como que es innecesario. ¿Y cuando se no? Cuando se Cuando se hace cuando acá, sí, pero doblado. A veces estamos con la brochita. sí. Doblado, sí. Ahí, mira, y acá es más para el pectoral, acá es más para el pechito. Pechito, acá voy a sentir que me tira el que casi no, ¿sí? Acá es más para el pectoral y si lo estiro, lo vuelta. Palma de las manos, acá el objetivo es el pectoral, vuelvo a hacer la rotación. Si el objetivo es agregarle bíceps y pectoral, palma de las manos al techo. Si solamente es mi pectoral, palma de las manos para adelante. ¿Sí? Igual son cositas que una probándolo en su cuerpo va como entendiendo también. Y como que una lo va probando y dice, che, como que no me funciona, no me sirve. Y una se va a dar, se da cuenta también. Sobre todo, bueno, los músculos que están, los músculos que no son profundos, como en este caso el deltoides, el tríceps, son músculos que no están en la profundidad y se sienten.
Así que siempre lo pruebo yo misma, voy probándolo de distintos ángulos, así también lo voy entendiendo un poco más. Bien. Seguimos con sus formas. Habíamos hablado de las distintas formas de los músculos. Y acá tenemos más detallado. Los largos son aquellos músculos extensos, estrechos y potentes que pueden ser alargados o planos. Como hablamos recién, el bíceps es un músculo largo y fusiforme, y el recto del abdomen es largo y aplanado. Bien, después tenemos los anchos. En estos músculos todas sus dimensiones tienen la misma longitud, generalmente son aplanados y delgados. El dorsal ancho es uno de ellos. ¿Dónde estaría nuestro dorsal? Algunos lo llama, hay gente que lo llama, ay, se me fuera el nombre, pero tiene también otro nombre como criollo. ¿Cuál es? El dorsal ancho. El dorsal ancho está acá, la aleta, las alitas. Las alitas. ¿Para qué quiero algo si tengo dorsales para doblar? Ajá, si ustedes se tocan, ¿sí? Ustedes se tocan, van a sentir, además de las costillas, claramente, hay una parte como una parte ancha del hueso, ¿sí? Toda esta partecita debajo del omóplato, acá hay un huesito que se llama omóplato, que ustedes hacen así, a tuki, y van a sentir, ¿sí? Entonces, el dorsal está un poquitito más abajo, ¿sí? Es como una especie de triangulito. Ahí, al último, tenemos un cuerpo humano y lo van a ver un poco más detallado. Pero está acá, ¿sí? Entonces, el dorsal ancho, cuando nosotros hacemos un lateral, ¿se estira? Contra se estira, ¿sí? Cuando hacemos una flexión de cadera, ¿se estira? También, ¿sí? Es muy grande el dorsal y de hecho es uno de los músculos que en general siempre está fatigado. Son los músculos que cuando uno hace mucho brazos, les duele, como que uno cuando lo trabaja se siente, ¿sí? Y cuando yo hago un puente, estoy en esta posición, ¿sí? También los estoy trabajando. Por ahí no los estoy estirando, pero los estoy trabajando de igual forma, ¿sí? Lo que necesitamos nosotros es que un dorsal fuerte. Siempre vamos a hablar de un dorsal fuerte para la vida, para la flexibilidad, para lo que sea. Siempre necesitamos un dorsal fuerte, pero a su vez no abusar, ¿sí? Un dorsal fuerte, siempre incorporo los laterales también para estirarlos. Hay otra posición también que a mí me gusta mucho, dos posiciones en realidad. Hay una que lo puedo hacer desde el piso, que es me agarro con la mano contraria el tobillo. Bien, entonces, yo me agarro, piernas cruzadas, ¿sí? Y de acá lo que va a hacer, mi pierna va a empujarse para afuera y yo lo que voy a hacer es ahuecarme, ¿sí? Entonces, ahí voy a sentir como un dolor, sí, es como placentero en realidad. Y la rodilla tiene que estar abierta, no cerrada, ¿sí? La rodilla abierta y también, a su vez, ¿qué músculo puedo estar estirando también acá, además del dorsal? El trapecio, ¿sí? En general, la mayoría de los músculos de la espalda, cuando yo hago esta posición de ahuecarme, se estiran, ¿sí? Bien, y otra forma de hacerlos, tengo un palo, una barra, una silla, lo puedo hacer tranquilamente en una silla, es la misma posición, y en este caso agarro malito, lo boto para adentro y me ahueco. Y acá lo mismo, acá este para mí es uno de los mejores porque realmente sentí que está tirando el dorsal. ¿Sí? Sí. Ahora, ¿qué pasa si yo a la mano no la roto? Si yo la no hacer con mano. Obviamente también, ¿sí? Pero al rotar el hombro, a darle como esa torsión, me tira un cachito más.
¿Por qué? Porque mi torso, o sea, todo está haciendo esto de los músculos que están en esta posición. Yo hago esto y al hacer este movimiento como que se rota un poco más. Y otra de las formas más comunes puede ser o contra la pared o contra la barra, una silla. Todo esto puede ser con silla, barra, me pongo de costadito, pongo la mano arriba, empujo. ¿Sí? Ahí también puedo sentir el dorsal. Si estoy con la barra, me cuelgo, voy de costadito. La barra es mejor porque me puedo colgar y eso me permite alejarme más y como consecuencia que me estire un poco más. En una silla, que me ha pasado en una silla, agarro la silla con una mano, el otro brazo lo subo y ahí como que me dejo caer. ¿Sí? Actúa lo mismo como si fuera una barra de luz. Mate. Y un mate. ¿Se escucha? Acá, la mamá de... Y también, ¿Sí? respirar, no, respirar. Pasa que ahí, por ejemplo, vos se le ve a Agos, ahí está. Bueno, Agos está en esa posición, si bien está huecada y un poco te estás tirando el dorsal, sí, pero ahí el enfoque creo que es más de... Pero eso iba a decir el enfoque, como es vertical, supongo que están yendo más para arriba, para el trapecio, que el dorsal. Sí, acá no, porque es que tiene como sí. ¿Por qué? Claro, eso es igual el que más se siente es el ¿no? Va, se depende de cada uno. Para mí sí. Este es el que más, yo lo siento. Para mí el que más se siente y el más efectivo siempre va a ser el que me agarro de costadito y me dejo caer. Como... Bueno, ahí, mira, vieron lo quiero hacer. A ver. No, estoy cruzado ahí. Y la otra mano relájala. Y ahí, él te empuja. Esto, rodillas te abre. Y ahora, él te da hueca, como si te dan una piña, y esto se empuja. Hacen fuerzas opuestas, ¿sí? El pie se va para adelante y yo me hago. Ahí Sí. Ahí se Sí. ¿sí? En donde yo, por ejemplo, vamos a poner como hizo Vero recién. Si yo, poner en un empujes esta pierna, y abocate, no empujes. No se siente. Sí. ¿Por qué? Porque yo lo que necesito es justamente como estamos diciendo, acuérdense de eso, son como tiras, es como una especie de banda, ¿cómo se llama? No es elástica, sí, como estas barras de resistencia, sí, las bandas estas, las que vienen de colores, que son bastante vivas. Bueno, imagínense que los músculos son como esas bandas, ¿sí? Entonces, como ya es dura, o sea, ya tiene como una tensión natural, si yo no busco hacerle como un jueguito de torsión, y no me va a estirar porque estoy yendo, o sea, si el músculo está así, nada. Bueno, si el músculo está así, ¿sí? Si es una banda y yo hago solamente esto, un poco lo voy a estirar, pero si yo le genero una torsión, es esto el músculo. Entonces, si yo hago esto, me va a estirar, pero cómodo. Ahora, si yo le genero como una torsión a esto, ahí es donde las fibras musculares, estoy yendo en contra de las fibras musculares que se van en series, y ahí es donde me estira, ¿sí? O sea, básicamente meto rotación a casi todo, ¿sí? Las rotaciones son nuestras mejores amigas, ¿ok? Nunca va a estar de más, nunca va a estar de menos, nunca nos va a lastimar, ¿sí? Las rotaciones son controladas, no son agresivas. Bien, después tenemos los músculos cortos, aquellos que tienen muy poca longitud, por ejemplo, los músculos de la cara. Y por último tenemos los circulares, y eso también lo pueden encontrar como auriculares o esfínteres, que su forma suele ser más o menos circular y se encuentra rodeado de alguna estructura, ejemplo, el auricular de los labios. ¿Sí?
Bien, y ahí en el dibujito podemos ver esto que habíamos hablado de tenemos el fusiforme, que es el tibia, que sería el bisebraquial. Después tenemos el pectoral, que habíamos visto hace rato el ejemplo, que están catalogados como convergentes. Después tenemos los multiformes, que está el deltoides. Tenemos el paralelo, que sería nuestro sartorio. Tenemos el unipeniformes, que esto sería como en la parte externa. Sí. Todo lo que tiene pen es porque viene de la pluma, ¿sí? Vieron que tiene el unipeniforme, bipeniformes, multiformes, y acuérdense que esos músculos, todo lo que sea de pluma o todos los pena, tienen poco alargamiento, ¿sí? Tienen poco alargamiento, ¿sí? O sea, todo lo que sea que tenga pena, en este caso el unipeniforme, bipeniforme, qué sé yo, tiene muy poco alargamiento, ¿sí? Sería el cuádriceps. Ese sería el cuádriceps, Y sí, sí, sí. Porque ahí nos está mostrando, ahí tenemos dos, está pintado dos musculitos insertados. Ven que hay como dos musculitos que están insertados. Sí. Y acá lo que nos está indicando es el más largo, que este es cortito. En realidad es cortito. O sea, uno lo ve al cuádriceps como largo, pero en realidad es cortito. El más largo es el sartorio, que tiene mucho más rango. Claro. Tiene mucho más trayecto el sartorio que el cuádriceps, lo del cuádriceps, ¿sí? Ahí adelante, sí, exactamente. Está insertado ahí en tu... ¿Eh? Si no me equivoco, no, me parece que es el sartorio el más largo. Porque no hay, o sea, no hay otros músculos que sean tan... que abarquen. El psoas ilíaco podría ser también, que también recorre desde atrás para adelante, de posterior a anterior. Podríamos averiguarlo ya. ChatGPT. Y después hay que nos dice el unipeniformes, son los extensores de los dedos. Extensores de los dedos de los pies. Vieron que vimos extensores de los dedos de las manos, y el unipeniforme son los extensores de los largos de los pies. ¿Sí? Que lo mismo, no tiene mucho alargamiento. Y después, ¿qué nos quedaba? Sartorio es el más largo, chicas. Es bastante largo. Sí, siempre que... Es muy largo, sí, sí. ¿Qué nos quedó? Eso. Y el bíceps bipeniformes estaría en el recto femoral. Ahí está. Bien, entonces, teniendo en cuenta sus formas, ¿sí? O sea, ¿para qué queremos saber esto? Un poco para estar tranquilas también, porque uno a veces cree que como que me voy a romper, es la típica, no, me voy a romper, y hay los que tienen mucha tolerancia, ¿sí? Entonces, también estar tranquilas, y también al saber su forma, yo también sé cómo estirarlos, ¿sí? Al saber su forma digo, ok, si este está así, ¿qué pasa si yo hago esto? Ok, se estira, no se estira, ¿sí? De igual forma, tampoco es que tenemos demasiados músculos, o sea, tenemos como puntuales y principales
que los trabajamos siempre, hay músculos que los trabajamos siempre, siempre, siempre. Porque es para el momento. Exacto. Y según el deporte que haga. También depende del deporte que hagas. Sí. Bien. Ay. Y habíamos visto recién según su forma y ahora vamos a ver según su función. ¿Sí? Y acción voluntaria e involuntaria. Bien. Existen 3 tipos de tejido muscular, dependiendo de sus características, cumplen una acción voluntaria o involuntaria en el organismo. Estos son tejido muscular estriado, tejido liso y tejido muscular cardíaco. El estriado o esquelético, los forman ser lo mismo, aquellos que están unidos al hueso mediante un tendón que permite su movimiento voluntario. Y están constituidos por un gran número de fibras musculares y a su vez sus fibras están dispuestas longitudinal y transversalmente. Sus fibras pueden ser rojas y blancas y en el caso de ser blancas se contraen más rápidamente. Tenemos después lo que sería el liso, que sus fibras están estriadas en sentido longitudinal. Los músculos lisos conforman las paredes de las vísceras y de los vasos, y su actividad es regulada por mecanismos neurovegetativos, por lo que sus movimientos son involuntarios. Y por último tenemos el cardíaco, naturaleza estriada, aunque no conectan con ningún hueso y obedecen a movimientos involuntarios. El cardíaco es como más fácil porque ya un poco nos da el panorama de qué es, ¿sí? Entonces, tenemos ahí el músculo liso, que sería toda la parte del intestino, el vaso está del lado derecho, ¿no? Sí, lado derecho. Lado derecho. El vaso Derecho. Bien, después tenemos el músculo estriado, ahí tenemos el claro ejemplo, acuérdense que son músculos que se unen a los huesos, serían de los que estuvimos viendo recién, los que nos importa, exactamente, allá vamos, al músculo estriado. Y después tenemos el músculo cardíaco, ¿sí? Del corazón. ¿Qué pasó? Sí, no. Pensé que era alguien. Bien. Y lo que les iba a decir es lo siguiente, antes que me olvide, que estamos hablando mucho de tendón. Y decimos, bueno, ya sabemos un músculo que es, y ahora, ¿qué es el tendón? ¿Y de qué está compuesto principalmente? Un tendón, que ahora está muy de moda. Colágeno. El tendón está compuesto de colágeno. Y acuérdense que el tendón conecta al músculo con el hueso. Tendón, músculo con hueso. ¿Eh? Es el pegamento. Carly acá dice que es el pegamento, vamos a quedarnos con que es el pegamento. Pero me entiendo con el músculo con músculos y aprieta no. No. El tendón es músculo con hueso. Sí. Y a su vez tenemos si tenemos el tendón, tenemos ligamentos. ¿Y el ligamento qué hace? Si el tendón se une músculo con hueso. Músculo con músculo. Ligan los músculos, exactamente. Ligamento, vieron que las famosas, habrán escuchado 1000 veces, en las fracturas de ligamento. Bueno, son las llamas una consulta de... Bien.
Después tenemos, a su vez, los músculos que se encuentran dependiendo de la superficie en la que están, ¿sí? Los músculos superficiales, cutáneos, estos se encuentran inmediatamente por debajo de la piel, ejemplo, los músculos de la cara y el cuello. Después tenemos los músculos profundos, son los que abundan y corresponden a los músculos estriados, ya que se insertan a los huesos directamente. Y tenemos acá las funciones de los músculos. La función principal del tejido muscular es producir un movimiento, ¿sí? O locomoción. A veces van a escuchar que dice descripción de la locomoción del cuerpo o algo así de la locomoción. Básicamente es producir un movimiento. Eso sería como la locomoción, la locomotora. Además de producirlo de manera conjunta en el cuerpo humano, también lo genera de manera individual, al permitir la movilidad sobre una zona específica localizada del cuerpo con respecto a otra. También proporciona estabilidad en las diversas posturas corporales y en la regulación del volumen de los órganos, evitando que el contenido visceral hueco salga de ellos. Y por último, al contraerse el tejido muscular, se genera calor, por lo que es importante para mantener la temperatura corporal, ¿sí? Todas estas funciones son naturales del cuerpo, no es que yo voy a hacerlo, ya es algo natural del cuerpo. ¿Sí? Entonces acá lo más importante a tener en cuenta son cuáles son los músculos superficiales y cuáles son los músculos profundos, ¿sí? Que también cuando veamos en específico los músculos de la espalda, los músculos de las piernas, vamos a ver cuáles son profundos, cuáles son superficiales, cuál es su acción. ¿Sí? Bien. Y acá tenemos lo que nos importa, los tipos de contracciones. ¿Por qué? Porque lo vamos a usar. Hay algunos que lo vamos a hacer voluntariamente, las contracciones, ¿sí? La contracción isométrica que lo venimos escuchando desde la primera clase, ¿sí? El músculo no varía en longitud y los huesos no se mueven, o sea, está estático. Puede ser en una posición, ¿sí? O por ejemplo, estoy haciendo una posición, ya sea en baile, por ejemplo, en ballet, que están piernas arriba y se quedan ahí estatuas, bueno, están haciendo ahí una contracción isométrica, ¿sí? Una plancha. Una plancha es una contracción isométrica, algunas figuras, las planchas en la barra son contracción isométrica, entonces sería toda contracción que no varía, o sea, no se va ni adelante ni atrás, no se alarga, queda ahí estático, ¿sí? Entonces, nosotras voluntariamente, ¿en qué momento hacemos la contracción? Cuando yo le digo aprieto el cuádriceps y relajo. Cuando yo les digo aprieto el cuádriceps, que es uno de los pocos músculos que yo puedo darle como la orden, ese también se está con... No, si yo, por ejemplo, el que lo venimos viendo, el glúteo también, lo puedo contraer el glúteo, yo aprieto el glúteo y ahí es algo isométrico. Y ahora contraer el cuádriceps y acá es algo isométrico. ¿Sí? También. Sí. Claro. Eso no, porque no estás haciendo vos es al menos. A los músculos que le podemos dar la orden de que se contraigan voluntariamente son muchos. Es el cuádriceps, el glúteo, ¿y a qué más? Podemos darle la orden. No, el gemelo, ¿cómo apretás? El gemelo no puedes contraer. Tenés que mover el tobillo o algo para que se contraiga. No, relaja el pie. Contrae. ¿Ves que a vos está intentando que se contraiga el gemelo sin mover nada? ¿Ah? Igual, todo lo mismo.
Bien, entonces están la contracción isométrica voluntaria o involuntaria. Sí, la involuntaria son las que dijimos en las posiciones. Las voluntarias que nosotras le damos la orden a que se contraigan. Eso puede ser. Del bíceps. No sé qué ejemplos raros estas chicas quieren traer. Ni idea. Bien. Después tenemos la contracción isotónica o dinámica, que el músculo se acorta o se alarga y pueden ser dos tipos, que esta también usamos. La contracción isotónica concéntrica, el músculo se acorta y la fuerza aplicada es mayor a la resistencia a vencer. Y la contracción isotónica excéntrica, los segmentos de articulación se separan, generando trabajo negativo con fuerza aplicada menor a la resistencia a vencer. Ejemplo, ¿cuáles ejemplos tenemos, por ejemplo, en este tipo de contracción? ¿Sí? Si nos dice que el músculo se acorta o se alarga, y pueden ser dos tipos, y a su vez tenemos estas subdivisiones. Cuando yo, por ejemplo, estoy haciendo un split, yo estoy, ya estoy ahí abierta, ya estoy abierta, ¿sí? Y estoy, por ejemplo, la que no llega al piso todavía está con taquitos a los costaditos, con algo, y estoy haciendo como esa fuerza. ¿Qué pasa ahí? Si bien podría ser una isométrica, sí, podría ser. Sí, pero ¿qué pasa? En general en el split uno va cediendo, o sea, el músculo va cediendo, entonces ya no sería como una isométrica, porque el músculo va cediendo. En un split en cuarta, que yo estoy haciendo resistencia, ¿podría entrar en una contracción dinámica teniendo en cuenta estas divisiones de concéntrica, excéntrica? Claro, en una split. ¿Puede ser abducción de las piernas? Vos estás en el split, las piernas están separadas y podés hacer una abducción. Sí, podés hacer una adopción. Siempre en lo que es cuarta, específicamente depende de para dónde traslade el peso y el torso, que puedo agregar una aducción, abducción, lateral, o sea, puedo ir a millones de lugares desde un split. Hablamos fuerte, Carly. Sí. En lugar de... Y ahí estás contrayendo, ahí estás contrayendo, ahí estás contrayendo. Ese sería... Sería esa sería la técnica que nos dice nuestro amigo científico, por ejemplo. ¿Se acuerdan que vimos la primera clase? Sí. Bueno, Solver, sí. Bien, entonces, el ejemplo que nos da Carly de estoy en un split y alguien es alguien. Yo estoy en un split, voy para arriba, estoy contrayendo y agarro y ando. ¿Es una contracción? Sí, obviamente, sí, es una contracción. ¿Sí? Pero lo que nosotros estamos buscando es qué tipo de contracciones. ¿Sí? Es una contracción, pero queremos saber cuál es en una cuarta. Porque después también tenemos la contracción ausotónica, que ocurre cuando combina la isotónica, que sería la dinámica, con la isométrica en proporciones distintas. O sea, la isotónica combina el dinámico y el isométrico. Y tenemos el último, la isocinética. Se me costó decir isocinética. Por eso que sea concéntrica. ¿Sí? Podría ser. Tiene una fuerza, Ajá. una resistencia. Ajá, a vencer. ¿Sí? Sí, es una dinámica.
exactamente. Y si le agrego movimientos, ejercicios, ahí entramos en una ausotónica, que podemos combinar. Yo agarro unos taquitos, ¿me traes unos? Marta, ¿me traes unos taquitos? Bien, ahora que me trae a vos. Y tenemos último la contracción isocinética, contracción dinámica con velocidad fija y resistencia variable a vencer. Yo tengo que vencer esa resistencia. ¿Qué combina? En primer lugar, la excéntrica, luego la isométrica y finalmente la concéntrica. O sea, pasa por esos tres lugares. Y la última empieza con la excéntrica, que son articulaciones que se separan, generan un trabajo negativo. Cuando yo estoy en un trabajo negativo, ¿qué significa? Negativo. Estoy en un split habrán escuchado, estoy en un split en negativo. Es cuando yo tengo con las empinadas. Y me hace fuerza para... es y Exacto. Bien, una posición en la que yo pueda estar en negativo para el piernas. Para arriba. Nada, y es, Podría ser, pero podríamos empezar en una segunda, en un negativo. Una segunda negativo. cuando no se levanta. Por ejemplo, yo estoy sentadita acá, en un split. Yo estoy acá. Y de acá, ¿qué puedo hacer yo? Ajá. O ahí. Acá. Se lo usamos. Puedo solucionar, pero también puedo aplicar algo. Ahora podría ser negativo. También. Ahí voy bajando. Que bajando entonces. Sí, esta es una, por ejemplo, podría ser negativo. Otra opción podría ser esta. Ahí, claro. Ah, sí, esto podría ser también en negativo. Y entonces, ¿qué movimientos haces? Nada, te quedas. Ese es el negativo. en negativo estás haciendo fuerza contraria. O sea, vos estás haciendo, en este caso, mi segunda, el último split, lo que quiere hacer mi cuerpo es como, obviamente, bajar, y yo estoy haciendo fuerza para no bajar. Estoy haciendo una contracción para no bajar, y después relajo y bajo. Una contracción y después relajo. Una contracción y después relajo, ¿sí? Si yo hago esa apertura y me quedo ahí y no hago nada, podría ser un pasivo, como vimos, pero a su vez, exacto, pero a su vez es una contracción isométrica, y hasta ahí, porque en una posición de segunda y de cuarta, el músculo se va alargando, no es que queda ahí, entonces ya la isométrica pasa a un segundo plano, podría ser más un dinámico. Y te hago una pregunta. ¿Y cuando Específicamente una excéntrica. legal? ¿Qué hace? Volver, te haces así y te montás. Sí. Grabas una segunda. Eso Sí. todo. Sí, pero ya ahí estamos combinando técnicas. Ajá. Ahora nosotros estamos hablando de contracciones. Carla ya quería. Eso es como imaginar. Exacto. Es una técnica. Bien, lo que estamos hablando nosotros son de las contracciones. Entonces, nos quedamos en el último, que es una contracción excéntrica, que podría ser la que hicimos recién, luego la isométrica y finalmente la concéntrica. Concéntrica, el músculo se acorta y la fuerza aplicada es mayor a la resistencia a vencer. Básicamente en todos los splits tenemos la isocinética. En todos los splits tenemos porque combinamos todo, ¿sí? No es que nos quedamos en un lugar. ¿Sí? Los splits, tanto un split en cuarta y en segunda, son contracciones isocinéticas. ¿Sí? Combina todo. Combina todo, exactamente.
Después, lo que sería una contracción isométrica, ¿qué posición podría ser que no sea un split? No, isométrica. ¿No es una figura de flex? No, una figura de flex. sea, Isométrica. A ver, el team virtual. Acá su cerebro están echando vapor. Cuando tenemos esta algo, Podría ser. Porque yo les estoy diciendo que haga una contracción de glúteo en general siempre. Podría ser un isométrico. Y un puente. Un puente puede ser una contracción isométrica. ¿Sí? Si yo no le agrego nada, no le agrego un movimiento, nada, es isométrico. ¿Sí? Estoy haciendo, primero, mucha fuerza con los brazos, estoy haciendo mucha contracción con los glúteos, estoy haciendo un rechazo constante y no hay nada que se alargue ese acorde a no ser que yo haga un movimiento para hacer o acercar los pies a las manos o las manos a los pies o hacer tipo balanceos para lograr más apertura de axila. eso sí. Oye, cuando hacemos resistencia vertebral, digamos, Exacto. Ujú, Bien. claro. o cuando nos quedamos también en segunda, puya piso, y Exacto. también es Una que todos, la mayoría de los ejercicios de dinámico, lo que sea, llegan a momentos de tener que, esos momentos de aguantar segundos, hay que ver, Exacto. pero no todo es simétrico cuando En toda, estás en movimiento, pero en todas las clases de flexibilidad hacemos todas las contracciones, ¿sí? Voluntaria o involuntariamente lo hacemos, ¿sí? A veces por ahí aplicamos una contracción voluntaria porque estamos buscando un objetivo en específico, ¿sí? Pero ya de por sí las posiciones nos llevan a hacer contracciones, ¿sí? No es que nosotros tenemos que preocuparnos tanto por hacerlas porque el cuerpo naturalmente ya lleva a eso, ¿sí? Pero siempre es importante también nosotros incorporarlos, no dejar que el cuerpito solo lo haga, porque ahí si nosotros no hacemos nada y nos quedamos solamente en lo pasivo, ahí ya entramos en lo que sería este tipo de entrenamiento que es más pasivo, ¿sí? Como no buscamos ampliar el rango, no buscamos que ese músculo tenga fuerza, ahí no. como que vos ¿Escuchan a Carla? que hacen como los dinámicos y que una vez viste que como el ritmo acelerar mucho paso, y entonces se explica ver que ese calentamiento del estiramiento funciona, Ujú. que se da En general, la contracción isométrica es la más efectiva porque es la que nos ayuda justamente a sostener estas otras posiciones, ¿sí? Porque si yo estoy todo el tiempo en mucho movimiento, ese músculo que está todo el tiempo moviéndose, al hacer una contracción isométrica como que genero más fuerza, más control, ¿sí? Porque la isométrica necesita control. Donde yo no tengo control, la isométrica se me va. ¿Ok? Entonces, una forma de poder ayudarme en general en cualquier disciplina es trabajar mucho las contracciones isométricas. Me va a ayudar mucho a mis otros objetivos. Bien. Y acá tenemos que, gracias a las que completaron la encuestita que había mandado, que había mucha preocupación por lesiones. Creo que el 90% me puso, quiero ver lesiones. Bien, y acá puse los más comunes, los más frecuentes que quizás podemos ver en una clase, ¿sí? O podemos ver, sí. Bien. Acá tenemos los desgarros musculares, que el desgarro es como, siempre va a estar presente, es como allá. Top número 1. Bien. ¿Y qué es el desgarro?
Es producido por la ruptura de varias fibras musculares o por la rotura parcial del músculo. El mecanismo de lesión es muy similar a la rotura de fibras. Bien, básicamente se rompe y en general cuando yo tengo un desgarro se escucha. No sé si hay alguna que tuvo algún desgarro. ¿Vos tuviste? Bueno. Y no se me hizo maratón, pero tuve un año sí porque me dolía, como me sentaba, me dolía con frío, andaba con calcio así, que me sostuviera. Y digo, esa manera se rompe y ya está. Se vuelve a sentar. No, sí, se rompe. Frío y las calzas estas que contienen. Los desgarros siempre se recuperan. El tema es cuando te rompes un ligamento. Ahí es cuando, ¿entendés? Porque en un desgarro son fibras que se rompen. Y acá hay mucho mito, ¿verdad? Porque hay mucha contracción con respecto a desgarros y tirones, que el tirón, ya vamos a verlo, o distensión. Distensión o tirón es lo mismo, que es un estiramiento excesivo del músculo sin llegar a romperse, caracterizado por un dolor agudo durante el movimiento, ¿sí? Y acá hay mucha confusión porque hay veces que hay médicos que te dicen, no, en un desgarro es un corte parcial de fibras, otros médicos te dicen un desgarro es un corte total de las fibras. Hay como mucha contradicción al respecto y también hay mucha contradicción a cómo se siente, ¿sí? Y los desgarros a su vez tienen, no es niveles, tienen grados, ¿sí? Tiene grado 1, grado 2, grado 3. Entonces, el desgarro con el grado número 1, en general los desgarros se escuchan. Eso para empezar, en general se escuchan, ¿sí? Uno siente como Y a veces no se molestó, ¿no? un algo que se rompe. A veces pasa que cuando tengo un desgarro sale un moretón, porque es el edema que está ahí como encapsulado. Entonces ahí es donde se ve el moretón. Hay desgarros que no se ven moretones, ¿sí? Hay desgarros más leves que yo puedo seguir con mi vida, hago reposo un ratito y ya está. Hay desgarros mucho más heavy como el de Vero. Hay desgarros que no puedo estar parada, no puedo estar sentada. O sea, todo va a depender siempre de los grados del desgarro y lo más importante es actuar rápido. O sea, donde yo sentí que me hizo un crack y me duele y yo no puedo pararme, no puedo sentarme, no puedo dormir, me dedico automáticamente, en general te hacen una placa. Hicieron una ecografía. En una ecografía se ve la... Sí. Claro, yo me hice un truco de contorsión, de regular, tipo, Habla más fuerte, Carla. un micro de garro acá, tipo, en esta parte, sí, un truco de torsión, me metía por atrás del caño, que le quedaba acá, y se ve que yo dije, bueno, da más, y hice más loco. No, era un desgarro atacando y me no. Y yo dije, acá, me muero. Después yo no podía respirar, porque de hecho me hice ver a un médico y yo dije, me pinché la pleura, uno que son espontáneos, me pinché la pleura por el dolor. Estaba en reposo, me dolía. Cuando expandía el pulmón, también me clavaba, sentía, me dijeron que era un microdesgarro, desinflamatorio, clínica, tratar de no hacer más ningún tipo de torsión. Sí podía hacer ejercicios leves y darme el movimiento de ese lado. Pero sí, era como, respirabas y era como, me dolía la respiración. Claro, es ahí donde yo consulto al médico, si es un dolor que realmente me imposibilita la vida, ¿sí? Y la distensión o el tironcito a veces sucede cuando estamos en una clase de split, sobre todo, porque el tirón nos da en el isquiotibial en general. El isquiotibial está justo como debajo del glúteo que tiene justo acá, el huesito que está acá. Bien, ahí tiene todo por acá. ¿Sí? ¿Qué hace? El isquio no es un músculo muy largo.
de lo que estamos hablando. Está bien dividido en un pena. O sea, no tiene tanto, si bien lo podemos alargar y qué sé yo, nos da un límite también. Y también depende de la elasticidad de cada uno, el isquiotibial. Pero el isquio es uno de los músculos más comunes que me genera el tirón y el desgarro. El tirón, como no sé romper, me da como un es como un pinchazo, o sea, como que es un pinchazo, y el tirón lo que tiene de malo es que puede estar mucho tiempo, hasta inclusive años en el cuerpo. Yo puedo seguir haciendo split, o sea, yo entro en calor, ¿sí? Yo tengo el tirón. Entro en calor, qué sé yo, abro el split, me da el tironcito, pero lo puedo seguir haciendo, ¿sí? ¿Qué pasa con el desgarro? No, el desgarro me rompí, dice Leila. Sí, Leila tiene un tirón desde que nació. Y el desgarro es como más fácil la recuperación, porque bueno, se rompió, se recupera, se vuelve a soldar de una forma y ya está, sigo. Pero ¿qué pasa con el desgarro? Pierdo fuerza, pero a su vez, al trabajarlo, al rehabilitarlo, gana más fuerza que el otro lado. Y eso también pasa un montón, que el lado que yo me desgarré, después termina siendo el más fuerte, el más elástico. Termina siendo el más fuerte, más elástico, ¿por qué? Porque lo recupera y le di más bola, básicamente. Ujú. No, hoy por hoy en general cuando yo tengo una lesión así, uno sigue su vida. No es que depende siempre de los grados, por ahí puedo hacer reposo una semana, algo, pero en general siempre es recomendable seguir con actividad hoy por hoy. Antes te decían, quédate en la cama más o menos. Sí. Sí, siempre movimiento suave. Después de una lesión, volver suavecito, tener en cuenta las recomendaciones del médico. Pero lo que es tirón, nada, seguir estirando, fortalecer justamente los isquios, ¿sí? Seguir estirando y paciencia. No hay mucho más que eso. En algún momento se va a ir ese tirón, no es que va a estar por siempre, ¿sí? Tirón 6 meses. Después, ¿qué más con respecto al tirón y al desgarro? Una pregunta que es como algo de lo más común. Ah, si me agarra en el momento, bien. ¿Puedes estirarlo? En general, vamos a suponer, estoy en un split y me agarra un tirón. Lo recomendable es cerrar mis piernitas, descanso, bye bye. No sigo más, porque si ya, o sea, ese músculo no se rompió, pero ya me dio un tirón. Ahora, si yo ya me dio el tirón y lo vuelvo a estirar, ahí sí me desgarro. A veces pasa que tenemos un previo aviso, un tironcito, y hay muchas chicas que tienen mucha tolerancia al dolor, o que se callan y por vergüenza, por lo que sea, no dicen nada, y es ahí donde se desgarran, ¿sí? Lo mismo, el tirón es un pinchazo, es como un pinchazo que te imposibilita, ¿sí? No es que yo estoy teniendo un tirón y puedo seguir abriéndome piernas, no, es como que me dice hasta acá, ¿sí? Y en las hábitos se vienen ¿no? En general el desgarro lo sentís en el momento. En el momento sentís el crack. Yo en mi casa me relajé y no puedo dormir una noche. Del dolor. Claro, depende de qué estabas haciendo también. El movimiento que te desgarró. Porque a veces pasa que yo estoy haciendo algo dinámico con el cuerpo y como estoy entrando en calor más a la adrenalina, no me doy cuenta que me desgarré. ¿Se entiende? Pero en general, los desgarros, antes sobre todo, vieron que antes estaba muy de moda en la gimnasia artística, que los profesores venían y te agarraban y te empujaban, te daban peso, te hacían... Exacto, ahí es donde...
Después el músculo se agarra, ¿no? Como lo que estamos hablando recién, el músculo se vuelve más fuerte. Claro. Eso es lo que Bueno, te podés ganar. Desgarrar. Yo le da Bien, entonces, para evitar, ¿cómo hacemos para evitar los desgarros principalmente? Mucho entrada en calor previamente, sobre todo en invierno. En invierno es donde ocurren más los desgarros. ¿Por qué? Porque por ahí yo estaba en frío, no estaba, por eso lo de las calzas para poder mantener la temperatura. A veces pasa que hay chicas que quieren ya ir de una y no están entradas en calor. Sí, a ver, yo entonces siempre trato de meter mucho movimiento y si yo ya tengo un split, yo ya llegué al piso, ¿no? Como yo, por ejemplo, yo hice un movimiento de cadera y yo la abrí, ¿pero por qué? Porque tengo muchos años haciendo lo mismo y yo sé que eso lo puedo hacer en negativo. ¿Sí? Entonces, ahora, si yo de esa posición, le agrego taquitos así en frío, y ahí sí podría arriesgarme e ir a un desgarro, a un tironcito, ¿sí? Porque estoy en frío. Entonces, siempre trato, por eso siempre intento entrar en calor mucho antes de un split final. Hay otra forma de manejarnos, podemos hacer un split como a mitad de clase, seguir haciendo muchos dinámicos y después volver a repetir el split. O hacer mucho dinámico, mucha entrada en calor y último el split, ¿sí? Yo siempre me manejo como mucha entrada en calor previo, a los que ya conozco el cuerpo, o sea, uno ya sabe quién es más elástico, menos elástico, quién tiene más facilidad, quién tiene más facilidad. A las que tienen mucha musculatura y a las que yo sé que les cuesta más la parte del isquio del gemelo, le doy mucha entrada en calor. Y último el split, ¿para qué? Para cuidarnos de esto, de estos desgarros, este tirón que son muy fáciles de tener, ¿sí? Y el tirón lo mismo, es algo que puede estar presente, pero dentro de todo no es el más grave, ¿sí? Y claro, puede pasar. Sí, sí. ¿Qué prepara? ¿Cómo hacer? Bueno, es ahí, por ejemplo, lo que dice Vero, que fue a alguna u otra clase y no se sentía en calor, es ahí donde yo tengo que ser inteligente y combinar las distintas técnicas para poder entrar en calor, ¿sí? Las técnicas no solamente son por una cuestión de porque, bueno, porque hay que hacerlo, porque no, es una cuestión también de calentar mucho cuerpo para llegar a jugar, ¿sí? Cuando más está entre calor, siempre va a ser mejor, ¿sí? Siempre y cuando no me genere mucha fatiga. Bueno, no me sale nada. Veo que le entra el calor y nada, no Me agarra, sí, sí. o das menos. yo tengo un O doy menos, sí, pero bueno, no me es efectivo por mí. Yo tengo un comentario que me parece muy importante que a veces uno le da buena en la profesora de ¿La ven ahí a Carla? ¿Dónde está Carla? Esperen, ahí está Carla. que antes a veces la profesora no le da bola, es que cuando, viste, vos le decís, bueno, hice el split divino, y cuando te dicen desarme con cuidado, uno ¿qué haces? Se levanta, no importa. No, el desarme es re importante. Yo me pegué un tirón desarmando con strap, me levanté, no si puedo ir cerrando despacio, me levanté de una, y después un tirón me duró 6 meses. El desarme, no en el máximo. Y fue como, hice traje, lo cerré, y en el momento sentí un tap, y fue como, Ok, hice una cagada. sí, eso también. Bien, Carly. En los desarmes tengo que tener mucho cuidado y mucho amor, porque, y también ahí varía, a veces hay posiciones en donde no la tengo que dejar tanto tiempo a la persona, ¿sí? Porque si yo estoy un minuto, igual no pasa, pero unos 30 segundos en una posición y yo ya sé que estoy al límite y que voy a desarmar mal, prefiero hacer menos segundos y que desarme con dignidad a hacer más segundos, que sufra más, que desarme como pueda y que le genere un tirón, ¿sí? Es también muy común los tirones, el post
posición. Por eso los segundos, vieron que les puse de 10 a 15 segundos. O sea, 10, 15 segundos es ideal. Ahora, si yo ya estoy canchera, ya tengo un nivel alto y yo ya conozco mi cuerpo y sé que puedo tolerar más, es otra cosa, ¿sí? Pero si esa otra persona, y no conozco tanto, o sé que esa persona es dura, no la dejo 30 segundos, porque es mucho. O sea, 30 segundos es un montón, ¿sí? Y siempre las posiciones estáticas, respiración, y siempre al desarmar, también respiro, ¿sí? Porque voy a enseñar con la respiración, le llevo oxigenación al cuerpo, ¿sí? Y siempre busco desarmes dignos, ¿ok? Yo siempre la jodo a las chicas, pero siempre intento desarmar lo más seguro posible. Sí, eso también vamos a ir viendo armados y desarmes porque es increíble el desarme mal hecho, cómo también nos puede perjudicar. Bien. Y después tenemos acá también lo más común del mundo, que son el calambre, ¿sí? El calambre también es algo que siempre está presente en las clases. ¿Qué serían los calambres? Espasmos o contracciones musculares de manera súbita e involuntaria, ocasionados en su mayoría por sobrecarga, fatiga. Otros factores pueden ser la deshidratación, la edad, el bajo nivel de minerales, problemas de circulación y falta de estado físico. O sea, un calambre te da por todo eso, no porque no comes banana. ¿Sí? Pasa un montón que te dice, no, tengo calambre y potasio, ya automáticamente te dan potasio, banana. Y no es la única cosa, ¿sí? Por ahí no estás tomando suficiente agua, por ahí tenés problemas, hay gente que tiene problemas de circulación, ya sabe. El cansancio, obviamente, si yo me corrí una maratón y después voy a una clase de flexibilidad y ese gemelo me va a decir hola. Generalmente los calambres tenemos más en todas las zonas más débiles y en los músculos que son más acortaditos, que son el gemelo. El gemelo en general es débil. Hay personas en peines también. Y el empeine, ¿por qué suele pasar también? Porque el pie, cuando nosotros caminamos, pisamos, hacemos este movimiento y hasta ahí, o sea, no hacemos más movimiento que eso. Entonces, de repente, en una clase flexible le pedís flexionar y extender cuando ese pie nunca está haciendo nada y está como sobreexigiéndose. Sí, está como, entonces lo que puedo hacer para evitar ese calambre es previamente hacer un poco de movilidad de los tobillos, circulitos con los tobillos, moverlos, como darle un poco de movilidad a ese tobillo y a su vez esa movilidad de tobillo que va a hacer que el gemelo también se vaya contrayendo y relajando, porque acuérdense que yo, más la clase pasada, yo estoy acá en una flexión, extensión, ¿sí? Y si bien estoy moviendo solamente el tobillo, el gemelo también se está contrayendo y estirando, ¿sí? Entonces acá le agrego circulitos para un lado, circulitos para el otro. Acá, ¿para qué hago todo esto? Para la circulación, ¿sí? Vimos que la circulación es un factor, la falta de circulación es un factor de calambre. Entonces, si me falta circulación, lo que tengo que hacer justamente es moverlos. A veces pasa en una posición de cuarta, que estoy con el piecito y que me da el gemelo, porque capaz hay, a veces pasa cuando yo estoy en una posición de cuarta, que tengo, ¿cómo se llama? Como los músculos como aplastados, digamos, por decirlo de una forma, la fascia. La fascia es una membrana que cubre todo lo que serían los músculos. Y a veces la fascia está dura, está estresada, y ese estrés también hace que se apriete con un nervio y el nervio haga que se apriete absolutamente todo y por consecuencia ese apretamiento me da la falta de circulación y por ende falta de circulación me da el calambre. Por eso es que a veces en la cuarta, a veces me da el tironcito del empeine, ¿sí? Porque hay algo acá que no está circulando. Entonces, para evitar el calambre, puedo agregarle movimiento a la cadera, puedo agregarle movimiento a los pies, ¿sí? Entonces, si yo sé, hay personas que tienen más tolerancia a calambres que otras.
¿sí? Si yo sé que hay una persona que tiene más tolerancia a calambres y le voy a dar más movilidad, voy a tratar que las posiciones no sean estáticas, como en un split, que es una posición general. O, por ejemplo, si le da calambre haciendo fuerza, a veces pasa que hacen mucha fuerza para estirar el empeine, que hacen muchísima fuerza para estirar el empeine, trabajarlo previamente el empeine, trabajarlo más el empeine. Sí, la verdad es que está bien difícil el dolor. Y también al contrario, al hacer presión. Sí. Bien, he ahí el por motivo del calambre, o sea, no es solamente por falta de potasio y que con la banana vamos a solucionar todos los calambres. No, ojalá. Bien, después tenemos la fibromialgia, que es una enfermedad que ataca el sistema musculoesquelético, produciendo una fatiga muscular significativa acompañada de dolor generalizado. ¿Sí? Bien. Después tenemos la miositis. No me acuerdo quién de acá tenía miositis. Había una. Bien, que es una inflamación del tejido muscular producido por una infección viral. Esta genera debilidad muscular y lesiones en las fibras musculares y la piel. Bueno, la distensión ya la habíamos visto y por último tenemos la contractura muscular. Es que la fibromialgia y Miositis. como que te limita un poco, ¿no? La fibromialgia te limita un montón porque el dolor también funciona como una especie de artritis. Ponele, los huesitos, estando dolor y es tanta la fatiga que al músculo no tener la fuerza también, que te hace esto y se van cerrando. Y en ese caso le puedes dar Elongación. la elongación. Pasivo, tranquilo, sí. Sí, me ha pasado, yo tuve, mejor amiga tiene fibromialgia y le he dado elongación y es muy tranquilo, como súper tranquilo. Sí. Debería de entrenar, pero no lo hace de vaga, pero debería, porque justamente ella está perdiendo, no, más allá de la masa, está perdiendo movilidad, está perdiendo motricidad. O sea, lo que hace la fibromialgia y la miositis es eso, o sea, vas perdiendo algo simple, o sea, ella no puede abrir, no puede desenroscar una botella, por ejemplo, ya, eso ya no lo puede hacer y no lo va a volver a hacer más nunca. No, ya está. Es algo que se va degenerando con el tiempo. Entonces, por eso es importante, no hay muchos casos, pero sí me ha pasado de tener chicas con esos problemas, entonces también es importante más o menos saber de qué se trata. Movilidad, para todo en general para todo es movilidad, ¿sí? Y en estas enfermedades seguir elongando, pero más tranquilo, no la voy a meter a hacer muchas contracciones o levantar la pesa o algo, ¿sí? Sí puedo, de acuerdo a su nivel de enfermedad, de avance, agregarle un poquito quizás de fuerza, para que justamente, porque va perdiendo fuerza, ¿sí? O sea, justamente lo que pierde es fuerza. Bien, y estamos en el último, en la contractura muscular. Es una contracción involuntaria, duradera y dolorosa de un músculo, generalmente debido a la sobrecarga o mala postura, ¿sí? Y acá la mala postura sería más, lo notamos más en lo que es la espalda, la joroba, la contractura en el cuello, o a veces estoy con una cartera y voy como para un costado, eso se me contractura todo un lado. A veces cuando entreno muchísimo y le doy solamente a una zona, a veces pasa que uno como, o se emociona o se obsesiona con algo y va, y eso te va acumulando, ¿sí? Por ahí uno no lo siente en el momento, pero es como que se va acumulando. Lo mismo pasa en flexibilidad, que a veces uno se quiere obsesionar, no sé, con una figura de puente específica y lo hace. Obviamente esto siempre depende de la cantidad de clases que haces por semana, el tipo de cuerpo, pero a veces pasa que esa sobrecarga hace que te contractures.
El estrés también, el estrés, la vida, automáticamente al cuello. Entonces, lo mismo, una contractura muscular, mucha movilidad, mucha elongación. En general, siempre para las contracturas se aconseja calor, ¿sí? Si es una contractura muy heavy, que yo siento el músculo que está muy duro y no se mueve, en general las contracturas uno siente que no se puede mover, ¿vieron? Como que le falta movilidad. Entonces, si yo en una contractura siento que me falta movilidad, le doy movilidad. Ahora, previo a una movilidad, ¿puedo dar mi calorcito? Sí, para mí es más efectivo. ¿Me doy calorcito con una almohadita o me pongo alguna cremita de estas que tienen calor? Hago un poco de movilidad, en este caso de la espalda. Descanso, me puedo tomar un antiinflamatorio como mucho que necesito. Y listo, y descanso, claramente. Si una contractura siempre necesita descanso, a diferencia de por ahí las lesiones. A veces, cuando tengo una contractura muy heavy, por ahí necesito masajes también, los masajes siempre vienen bien. Masajito, calor, descanso, ¿sí? Tampoco descanso que no hagas más nada, pero 1 o 2 días y por ahí optar por si me genera una contractura en la parte del trapecio y el dorsal por hacer muchos puentes, ponele, ¿no? Y llegar a una posición específica, bueno, le doy un poco más a las piernas, descanso un poquito esto, a que afloje y le doy a las piernas, ¿sí? Mira, a veces, bueno, me ha pasado que están en reposo y mirar acá, un nudo, porque bueno, para el paso es un nudo, el nudo, claro, El gemelo. es un nudo, es el gemelo. Entonces, ahora me pasa. Me pasa que vos de golpe estás dormido o lo que sea, y a veces cuando te das cuenta no podés tirar y tenés como un nudo. Eso es calambre. Ese es el calambre. Eso es calambre. Y en reposo. Ujú. Eso es calambre, masajear. Lo hace circular. El masaje en el calambre es ¿para qué? Para que circule. Por eso es el masaje. Y estirar despacito. Para que circule y tenga movilidad. O sea, se dan cuenta que todo es hacer que circule y mover. O sea, ese es como el gran tip. O sea, todo tiene que tener circulación y todo tiene que tener movimiento. Si yo incorporo eso, me facilita un montón de cosas y me evito un montón de cosas como, no sé, el calambre, por ejemplo, ¿no? Aunque a veces es inevitable, obviamente, ¿no? Con la vida. Y de noche porque estás en descanso. Estás en descanso. Porque acuérdense que los calambres es algo involuntario, es algo súbito. O sea, eso se llama súbito, porque no tiene un porqué, no tiene un estímulo. Entonces los calambres más de noche es algo más súbito. Entonces, en cambio, los calambres entrenando, ahí ya tenemos un porqué. Porque lo sobreexigí, porque le falta circulación, porque no estoy tomando agua. En cambio, los de noche, hay gente que tiene mucho calambre de noche y no hace ningún deporte, no hace nada. O por ahí entrenaste un montón tarde, entonces a la noche que estás tranquila, tus músculos están cansados y justamente le falta esa circulación. Quizás no estiraste bien después de entrenar. Sí. Sí, el calambre en reposo se da de la nada y duele mucho. Bien, y por último tenemos la atrofia e hipertrofia. También estuvimos hablando bastante la clase pasada, que los músculos pueden atrofiarse o hipertrofiarse según su uso. El desuso prolongado del músculo debilita sus fibras y las hace más vulnerables al desgaste, perdiendo masa muscular en el proceso. El ejercicio continuo ocasiona un reforzamiento y crecimiento de las fibras musculares, un aumento de masa y aumento de la fuerza que pueden generar. ¿Sí? O sea, a veces me puede dar una atrofia de no entrenar. No sé, hace 6 meses no entreno y de repente vuelvo a entrenar, lo doy todo como si no hubiera dejado nunca y bueno, atrofiar. Sí, no solamente es en personas que
entrenan mucho y levantan muchas pesas y no sé qué. No, no, no. También puede darse por todo lo opuesto, ¿sí? Bien, y por último, acá tenemos un mapita. Me encanta el trasero de nuestro dibujito. Es como el de Leila. Está lleno. Además de ella. O no, Leila, es tu trasero. Bien, El y acá traserito tenemos de, solo... ¿Qué? el traserito de acero. Traserito tercero. Bien, y acá tenemos básicamente un panorama de todos los músculos. Obviamente, siempre es bueno saber, pero también nosotros nos vamos a estar enfocando en los que más usamos o los más principales. Todo lo que es lo de la cara, los frontales, temporal, occipital, ¿sí? Todos esos músculos, en general, Botox. En general, no le damos tanta importancia porque, bueno, en la clase preguntamos, pero sí lo podemos utilizar al finalizar una clase de elongación, estas clases de yoga para gente mayor y todas esas cosas. Al ser un músculo, yo siempre que toque esos musculitos lo voy a relajar, ¿sí? Como los masajes que no dan en el cuerpo, siempre que me toque, en este caso los musculitos de la cara, me va a relajar. Entonces, por ahí para finalizar una clase está bueno, como me toco un poquito, qué sé yo, y me adormece. Ya Carla se toca un poquito y ya me está bostezando. Bien. Y acá vemos la vista anterior y la vista posterior. Lo más principales que nosotros vamos a tener en cuenta son el trapecio. Estamos en la parte anterior, ¿sí? Bien, entonces tenemos el trapecio, el pectoral mayor, después el esternocleidomastoideo, ¿sí? Que es un musculito que tiene una sola posición para estirarlo, que es esta. O sea, me agarro acá, dejo caer acá, giro, bueno, buen día. Y ahí lo estiro, ¿sí? ¿Para qué nos sirve estirar este esternocleidomastoideo? Es uno de los músculos que en general se contracturan mucho. Cuando tengo una contractura del cuello, en general el que se contractura principalmente es este musculito. Qué largo es el nombre, no podía haberlo puesto un poquitito más corto, ¿no? Externo. Sí, es como el sartorio que hace esto, te envuelve de adelante a atrás. Bueno, el esternocleidomastoideo también, como que envuelve. Y a veces puede que hay chicas que le da como pinchazo acá, es por ese musculito. En los puentes, cuando hacemos un puente, que en general con el cuello hacemos esto, al hacer este movimiento lo estamos trabajando. Entonces, por ahí lo que busco es relajarlo al finalizar una clase de puentes, porque seguramente lo habré apretado sin darme cuenta, o previo, me lo puedo estirar un poquitito. Bien, después, todo lo que es serrato anterior y se va estirando a medida que hacemos un lateral, pero no es tampoco un músculo que, digamos, sea tan principal. El recto del abdomen sí, porque es un músculo que cuanto más musculatura tenga, más voy a sentir que me va a tirar, ¿sí? Les va a pasar que va a haber chicas que tienen como mucha musculatura, que están como todas súper marcadas, son súper fibrosas. Claro, está todo como atrofiado, entonces a la hora de estirar es donde duele. Y acá también, en el recto del abdomen también puede haber desgarros. Ojo con eso. En el abdomen también pueden haber desgarros, ¿sí? Cuando hago un puente. En el momento hago un puente, tácate, siento un desgarro en el abdomen. Entonces, para las chicas que tienen el abdomen muy marcado, yo sé que son muy, muy, muy fibrosas, le doy puente, pero trato de no enfocarme tanto ahí o de darle un poco más tranquilo, porque puede también pasar, ¿sí? Y según lo que tengo entendido, duele muchísimo. Pasado todo el tiempo, ¿no? Y lo mismo, depende del grado, ¿sí? Porque el respirar ya te duele como se agarra. Sí. Bien, después,
El oblicuo todo el tiempo lo vamos extendiendo, todo el tiempo lo vamos trabajando. Después lo que serían lo de las manos, ¿sí? Los tendones flexor, el bíceps braquial, el tríceps y demás, obviamente que lo usamos más que nada en los puentes, ¿sí? Como que le damos más importancia a los puentes y después quizás cuando combinamos para hacer alguna aguja, hacer alguna posición en la que yo esté sostenida, ¿sí? Después, el psoas ilíaco, claro que sí, es número 1, es lo que lo estiramos todo el tiempo, y a su vez tenemos todos los otros musculitos, ¿sí? El pequeño, el aductor largo del muslo, sí, el aductor también es uno de los más principales. Aductor, psoas, lo usamos muchísimo, le damos muchísima importancia, ¿sí? El grácil, que es como la parte de adentro, también sería como el aductor, si bien está como en la parte interna, lo estiramos, ¿sí? Por ahí no le damos tanta importancia, pero también lo estamos estirando bastante. Después, lo que es el vasto, el recto femoral, el vasto lateral, no, la verdad que no le damos tanta importancia. Después, aductor mayor, sí, el saltorio, sí, tensor de la fascia, sí. El tensor, ven que está como bien al costadito, que está como unido a la cresta. Y el tensor viene desde la cresta y se conecta ahí como al costadito, ¿sí? Lo mismo, el tensor es un musculito que es complicado de estirar porque miren dónde está ese músculo, o sea, está al costadito. Lo mismo, no hay muchos movimientos para estirarlos, pero a su vez me complementa cuando yo quiero abrir un split, ¿sí? Y el sartorio también, como tiene una conexión ahí chiquita, es la que me permite hacer la flexión de rodilla. Siempre que haga una rotación para adentro, un poco lo voy a estirar. Hay 2 ejercicios que me ayudan a estirar ¿cómo se llama? El tensor, que es así la patita, tuki, y ahí de costadito. Es como, ahí siento como me tira y hasta ahí, ¿sí? Y para mí es el único que donde realmente siento es, me acuesto boca arriba, levanto la piernita y la dejo cruzando. Ahí es donde siento un poquito, ¿sí? Porque fíjense que viene desde acá, desde la cresta y viene acá, ¿sí? Como un musculito muy chiquitito, no es muy largo. Bien, y después tenemos todo lo que es la parte todo lo que integra el gemelo, todo lo que integra el piecito, ¿sí? Que nosotros lo abarcamos más como gemelo, no estamos como en la subdivisión de musculitos. Y último, la tibia, ¿sí? La tibia en general lo tenemos en cuenta para definir como la posición del cuerpo, como me agarro de la tibia, llevo la tibia para adelante. Les estoy diciendo más o menos los principales que vamos manejando en una clase o a los que le tengo que dar como más importancia. Obviamente que siempre es bueno y lo mejor es saber todo, obvio, pero esta vez vamos a enfocarnos en lo principal. Y después tenemos los posteriores, ¿sí? Que acá está Leila. Lo mismo, tenemos el trapecio, ¿sí? El redondo mayor-menor, ¿sí? Que conforman cuando hacemos un lateral, es también lo que sentimos. El dorsal ancho, ven, ahí está el dorsal, la alita, ¿cómo me dijeron? ¿La alita? Sí. Bueno, la alita. El El glúteo, principal, el glúteo. Bueno, tenemos los aductores, como ya hemos visto. Después, ¿qué más? Tuki. Me da la vista lateral, tracto equilátero, porción larga, peroneo, sólido, tibia. Ajá. Ven, ahí se ve muy bien el sartorio como está insertado, ¿ven? En la parte lateral, ahí se ve bien cómo está insertado.
A ver. No, todo metido. Ajá, exacto. Claro. Es muy largo, sí. El dorsal ancho también es muy grande. Es muy, muy grande. Es un músculo bastante grande. Bien. Y listo. Obviamente que vamos a ir viendo las próximas clases. Vamos a ir a ver más en específico, ¿sí? Pero vamos a enfocarnos más en esto, los principales, lo que más usamos, ¿sí? Porque también si no es como, es un montón y una se pierde, porque a veces por abarcar todo, una como que se pierde y se olvida de lo principal. Bien. Esperen que ahí vuelvo. Está. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a... Bueno, ahora pregunta, chiquis. Sí. Más que nada darle bola y conocer esos músculos, ¿sí? Como conocer esos músculos, saber esto, lo de sus formas, como para también un poco dejarme tranquila y saber el cuánto puede estirarse, cuánto no, el tema de las lesiones, las cositas a tener en cuenta para las lesiones. Y bueno, esto de la posición que tengo que tener yo para que ese músculo se estire. Más que nada también, ¿sí? Si yo tengo en cuenta todo eso, mi camino a mi objetivo va a ser un poco más fácil, ¿sí? Es como que decir, mira, si hacía esto, ya llego a tal lugar, ¿sí? Y igualmente, como les dije, vamos a ver clases específicas en donde vamos a ver la acción y la no acción de ese músculo, ¿sí? Pero bueno, es importante saber esto, los músculos, sus formas, qué hacen, qué no hacen, ¿sí? En la próxima clase ya vamos a ver lo que es articulaciones, ¿sí? Lo mismo, saber los movimientos, qué hacen, qué no hacen, para dónde van. ¿Qué más? Bueno, si no tiene ninguna otra duda, consulta, las voy a ver el próximo domingo. No es feriado, ¿no? No. No, Bien. No se salvan. Entonces las veo el otro domingo, denle un repasito. Más que nada, mírense la imagen, ¿sí? De los musculitos, como tengan en cuenta y sepan de dónde a dónde va, como vayanle prestando la atención, ok, viene de acá y va para acá, ¿sí? Y eso a su vez cuando ustedes quieran elongar o tengan un objetivo con cierta persona, lo que sea, va a ser más fácil también porque, bueno, yo ya sé de que de acá a acá va, tiene este recorrido, cómo lo estiro, qué hace, qué no hace. Entonces es más fácil. Entonces trato de aprenderme, trato de mirarlo, ¿sí? Ya con ver un par de veces como que uno ya tiene noción de dónde está qué músculo, ¿sí? Es importante saber dónde está qué. Si no voy a estar, no, acá está el cuádriceps. Sí, como importante saber dónde están los músculos, sobre todo los principales, ¿sí? Y bueno, nada, las veo el próximo domingo. Cualquier cosa ya saben, me preguntan. Y bueno, que tengan un lindo finde, pásenlo lindo, descansen, tomen agüita, hagan circulación, coman banana. Ay, no, banana. Bien. Nos Bueno, estamos chicos.